computadora, como nosotros comúnmente le llamamos, en otras regiones las denominan ordenador o computador. Eh, Otra característica de que este equipo, esta máquina, es programable a través de comandos. Ya lo trabajamos cuando quisimos hacer nuestra memoria segura, cuando ocultamos y desocultamos información a través de comandos. Una vez que nosotros abrimos la computadora, si tuviéramos la posibilidad de ver cómo trabaja internamente, nos vamos a identificar, vamos a ver que son comandos los que empiezan a funcionar con la intención de que nuestra computadora funcione, inicie el sistema operativo, vea si tenemos conectado monitor, ratón, teclado, etcétera, etcétera, y a partir de ahí identificar que no están conectados, si tienen algún fallo o si no tenemos ningún problema, la computadora entra sin problema alguno a nuestro dispositivo. Como aquí podemos apreciar, que los datos que nuestra computadora va a obtener son con los dispositivos de entrada, llámese cámara de video, ratón, teclado, escáner, los va a procesar y posteriormente los va a enviar a una unidad de salida. La unidad de salida principal siempre va a ser el monitor. El segundo puede ser una impresora, un plotter o bocinas. Depende de lo que estemos trabajando, es la respuesta que el equipo nos va a dar. Tenemos la información, se ha procesado, obtenemos una salida. En tipo de computadoras, bueno, ustedes pueden decir simplemente es una computadora y listo. No, aquí tenemos algunas computadoras que están en el mercado, algunas ya desaparecieron, pero siguen todavía no han desaparecido totalmente, sino poco a poco han dejado de ser utilizados y otras pues simplemente han evolucionado o han cambiado, como pues supercomputadoras, mainframes, microcomputadoras, vamos a ver por qué se llaman así, estaciones de trabajo, una computadora personal, así como computadoras de escritorio. Bueno, la primera, supercomputadora. Es un equipo que está principalmente diseñado para procesar datos de forma rápida y estos datos son una enorme cantidad de ellos. Se le llama supercomputadora precisamente porque lo que necesitamos es la rapidez en el procesamiento. Aquí tenemos un gabinete de ellos. Como podemos ver en la parte interna, pueden ser únicamente equipos de cómputo muy parecidos a los que tenemos en casa, pero las pantallas o los monitores están escasos aquí, debido a que lo que yo necesito y lo que yo quiero es la información ya procesada. Una vez que está procesada, ahora sí, podemos verla en un dispositivo externo. Lo malo de estos equipos es que pues, produce demasiado calor, de ahí que pues los lugares en los cuales están almacenados deben tener un sistema de enfriamiento bastante bueno, bueno, tiene que ser bueno, pero con mucho cuidado para que no se genere humedad. Entonces, de ahí la importancia de tener un buen sistema de enfriamiento que ayude a que la máquina esté en un ambiente controlado y a partir de ahí trabajar con ella sin problema alguno a través del deterioro por humedad. Como recordemos que una computadora tiene que estar libre de humedad, libre de humo, directamente al sol, entonces estas se almacenan bajo techo. Si alcanzamos a ver el reflejo de esta supercomputadora, lo que es la parte de este costado, alcanzamos a ver un pasillo y ese pasillo tiene más equipos como este. Entonces, como podemos ver, supercomputadoras no son solamente una o son dos, sino pueden ser varias. Incluso aquí podemos tener que este cajón tiene 3 gabinetes. Y lo malo de esas computadoras, aparte de que, bueno, si nos dan los datos muy rápido, trabaja con grandes cantidades de información, el problema radica en que son extremadamente caras. Estamos hablando de miles hasta cientos de millones de dólares, entonces en lo cual no podemos costearnos tal vez una partida en casa. Simplemente está enfocada para pues, compañías grandes, como puede ser Google, puede ser Microsoft, que estamos trabajando con información que a diario y en todo momento están accediendo a ella. Búsquedas, correos, etcétera. Después de esta máquina, tenemos las mainframes. Aquí tenemos una destapada, es de la parte de la IBM, la Z13. Estas máquinas muy parecidas a las anteriores, pero con un volumen más pequeño. Aquí lo podemos ver solamente en un solo gabinete y podemos agrupar varios.
Pues esta cantidad también trabaja una cantidad bastante grande de información. Esta sí la muestra en una salida y aparte también la almacena, a diferencia de la supercomputadora que únicamente le llega información, la trata y devuelve un resultado. En cambio, esta sí la podemos almacenar. Principalmente lo que es un servidor, podríamos manejarlo, en el cual pues está alojado nuestra información, está alojada ¿cómo se llama? Nuestro correo electrónico, y de ahí pues tenemos lo que es el acceso a Internet. Mm, Son terminales especializadas en distintas áreas físicas en las cuales, bueno, como pues distintas áreas, a lo mejor los hemos visto, pero son mainframe demasiado pequeños en los cuales a lo mejor pasamos por un hospital o pasamos por una fábrica y pues alcanzamos a ver que tienen un cajón muy parecido a este, algunos son un poco más pequeños y vemos algún equipo ahí que está trabajando. Entonces, ese es un mainframe, el cual pues está trabajando precisamente para esa área en específico. A lo mejor estamos en un hospital, en la parte de laboratorios, y pues ese mainframe es exclusivamente para el laboratorio, para que reciba la información, la procese, y finalmente tengamos una salida a través de una impresión, que es lo que muchas veces nos dan en los laboratorios. También podemos apreciar que esta máquina tiene un sistema de enfriamiento, lo tenemos en la parte inferior. Entonces, cualquier equipo de cómputo, lamentablemente, siempre va a generar calor. Entonces, sí necesitamos tener un buen sistema de enfriamiento para poder mantener ese estable y en buenas condiciones el equipo. Como podemos ver, los mainframe manejan bases de datos. Esas bases de datos pues, sí son bastante enormes, como habíamos comentado el ejemplo de laboratorio, y a partir de ahí pues, bueno, se accede y una vez que tenemos el resultado, nos lo expresan. Una mini computadora. En la imagen que tenemos, obviamente no es una mini computadora. Muchos, incluso su servidor, nunca llegó a conocer estas computadoras, pero a lo mejor sus papás o sus abuelitos, alguien de su familia, tal vez de una película del santo, bueno, era un superhéroe que se veía hace tiempo atrás, y bueno, principalmente de México, el cual pues principalmente lo que provocaba era que trabajaba con cinta magnética. Aquí está lo que son las bobinas, controles, y no teníamos una salida como tal. No había un monitor, algunas impresoras pues no eran como las que conocemos hoy, entonces estas computadoras ocupaban un lugar muy grande en alguna área de una empresa, principalmente eran para empresas. No podemos tener estas computadoras por su tamaño en lo que es una casa. Como podemos ver, pues bueno, manipula muchos datos, pero como podemos ver, los datos no son tan grandes como los que vimos anteriormente. También se llamaban computadoras personales. Vamos a ver que hoy en día ya tenemos acuñado otro nombre u otra definición precisamente para estas computadoras. Se les llama mini computadoras, vamos a ver por qué. ¿Por qué se le llamaba mini cómputo? Porque ahora se les llama mini computadoras en base a estas computadoras de gran tamaño. Como podemos ver aquí, una función importante, pues capaces de controlar centrales de terminales, bueno, pues mini computadoras, y una solución económica para ciertas empresas que apenas están iniciando o que apenas tenemos algún acercamiento a la tecnología. ¿Y cuáles son esas mini computadoras? Pues bueno, precisamente son estas, las que podemos ver en nuestra parte derecha. Aquí podemos apreciar una computadora, la cual está bastante grande si lo comparamos con la altura de los jóvenes. Aquí los tenemos, es muy grande, está ocupando prácticamente de lo que es la parte del suelo hacia lo que es la parte superior de nuestro techo. Entonces son bastante grandes, muy largas. Entonces aquí están revisando información que ya ha sido procesada. Lamentablemente en ese entonces salían rollitos así o tarjetas perforadas. Entonces muchas veces no veíamos o apreciábamos la información como hoy en día a través de una computadora. Esta computadora, como podemos ver, vamos a cambiar. Esta primera está un poquito obsoleta. Vemos que tiene dos unidades de disco, no disco duro, son de 5 1/4. Y la que tenemos un poquito más abajo de color blanca
ya tiene una unidad DVD. Entonces, estas eran conocidas como mini computadoras. ¿Por qué? Porque si las comparamos con las computadoras de hoy en día, muchas veces llegan a ser más pequeñas, tienen mucha mejor potencia y mejor trabajo que las que teníamos en las computadoras anteriormente. Aquí vemos el nombre de mini computadora. Hoy en día ya causa confusión, porque nosotros estamos esperando una computadora cada vez más pequeña, pero en los años 60 que las máquinas empezaron a tener un poquito más de auge, en las cuales se empezaron a utilizar más y vieron su eficiencia para hacer los cálculos, ¿cómo se llama? Mostrar información, para procesarla, y que esta era fiable y era mucho más rápida, pues bueno, empezaron a utilizarse. Aquí podemos ver algunos modelos de la IBM, se llama S400, y aquí podemos ver los modelos de B40, B50, otro S40, otro 30, 20 y 10. Como podemos ver, y comparamos las alturas y los tamaños, cada vez son más pequeñas, cada vez son más compactas y más fáciles de colocar, incluso hasta de transportar. Entonces, de ahí que en ese entonces a este modelo le llamaran mini computadoras, porque comparadas con la computadora original que se tenía, pues sí es bastante el tamaño. Entonces, de ahí el cambio. Y habíamos dicho que computadoras personales, porque pues en este caso yo podía llevarla sin problema alguno, dejarla en un lugar y yo trabajar directamente con ella. Entonces ya era mi computadora. Por eso de ahí también se causaba conflictos que hablan de microcomputadora, de mini computadoras y lo que es la parte de computadoras personales. Cambiamos a lo que es una estación de trabajo o workstation. Estas se utilizaban, porque hoy en día pues las máquinas cada vez son mejores y tienen más rendimiento para hacer ciertos niveles de trabajo que se requerían. Aquí podemos ver que esta computadora que es una estación de trabajo estaba haciendo un diseño en 3D de un objeto tal vez para una película comercial, posiblemente una imagen estática. Y pues bueno, las computadoras de ese entonces, si lo comparamos con estas, pues la verdad no tenían mucho poder, no tenían mucha capacidad de procesamiento. Entonces, si queríamos hacer un trabajo multimedia con esta computadora o con esta otra, en estos entonces, vamos hablando de los años 80, prácticamente de los 90, eran computadoras que solamente tenían un trabajo, trabajar en el escritorio y se acabó. En cambio, hoy en día ya tenemos computadoras tan potentes que podemos jugar juegos en 3D, podemos crear animaciones, podemos crear objetos en 3D, 2D y animaciones como lo vengo repitiendo. Entonces, esas máquinas eran utilizadas principalmente para ello. Si tú querías dedicarte a lo que era el diseño gráfico, tienes que tener una workstation o trabajar en un lugar que tuviera una de estas máquinas para poder hacer el trabajo digital. Pero pues como hemos estado platicando, a partir del 2000 en adelante, bueno, un poquito más, pero a partir del 2000 en adelante, las máquinas son más potentes, tienen mejor procesamiento, mejor memoria RAM, y poco a poco la workstation fue pasando de lado y mejor dijeron, ¿sabes qué? Dejamos de producir, si quieren algo específico, lo podemos fabricar, pero pues las computadoras de hoy en día ya cada vez son mejores. Entonces de ahí, poco a poco la workstation, como vemos diciendo, fue desplazándose. Dicen menos costosas, porque si comparamos esta computadora, esta workstation, con alguna de estas, si yo quisiera esta más grande, pues la verdad es que estamos gastando miles de dólares con esa comparación. Por eso de ahí relativamente, incluso lo quería poner aquí con comillas, entre comillas, menor costo, pero es porque estamos comparándola con una computadora mucho más grande. Hoy en día siguen existiendo, pero ya no son tanto para el diseño, ya son para investigación y desarrollos, ya sea porque estamos trabajando 3D, incluso, bueno, no me gustaría tocar el tema, pero tal vez algunos de ustedes en su momento vio o tuvo el acercamiento bueno, se estaban haciendo estudios de COVID, incluso alentaban o exhortaban a la gente a que por favor no hicieran simulaciones de cómo iba a ser el contagio o cómo sería la propagación de este virus, y de ahí que este tipo de trabajos, este tipo de computadoras ayudaban precisamente a hacer eso. ¿Por qué? Porque voy a investigar cómo es que se puede propagar este virus. O a lo mejor no posiblemente un virus, a lo mejor cómo se está llevando
lo que es el clima actualmente en el mundo, por lo del calentamiento global, etcétera. Entonces, estas computadoras que tienen bastante capacidad y procesamiento de información son las adecuadas para información y desarrollo. Como les digo, cada vez las máquinas son más potentes, entonces muchas de estas han sido desplazadas por una computadora personal. He aquí una computadora personal, ya sé que está un poquito vieja, pero si la comparamos con las anteriores, ya tengo un resultado, ya me da ya tengo, bueno, tengo lo que es la entrada, tengo entrada y salida de información, y ahora tengo un monitor. Entonces, en ese entonces, los computadores personales eran equipos muy pequeños, llamados también microcomputadoras, debido a que, pues, volvemos a recordar, estamos haciendo la comparación con las primeras computadoras que ocupaban un gran espacio y un gran volumen en algún área determinada. Entonces, estas eran máquinas muy pequeñas, las cuales solamente se trabajaban por persona. No había forma de compartirla, no había forma de compartir información. Yo la procesaba y a través de los disquetes de 5 a un cuarto, yo mandaba la información o de 3 a un media, según el floppy que tuviéramos instalado en nuestro equipo. Como vemos, pues una vez más, computadoras personales o mi computadora fue acuñado en el 81. Como podemos ver, las computadoras están en nuestro ámbito, pero no fueron muy populares en las casas, sino hasta mucho tiempo después. Y de ahí que, bueno, podemos trabajar con ellas. Aquí tenemos otra computadora personal que sigue siendo pequeña en comparación a las que vamos a repetir, a las que teníamos anteriormente. Y tuvieron muchísimo éxito y mucha fama. Entonces, poco a poco, muchísima gente dijo, ¿sabes qué? Yo también me quiero subir al tren de fabricar computadoras. Entonces, ¿qué hacían? Compraban una, la revisaban, veían qué tenía internamente, cómo funcionaba y simplemente las clonaban. Les colocaban algún otro nombre o algún otro color para que la gente no las confundiera o las llegara a confundir, perdón, no encuentro otra palabra correcta, a confundir con las originales. Entonces, es el procedimiento que hoy en día se hace. Recordemos, tenemos RAM, almacenamiento, procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que las tarjetas madre, a pesar de que sean totalmente diferentes unas de otras, tengan capacidades diferentes y siguen con lo mismo. RAM, lo que es la memoria RAM, la volátil, el procesamiento, procesador, lo que es almacenamiento, el chip norte, chip sur, lo que es este regulador de voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que todas las computadoras siguen teniendo esa misma tendencia y esa misma línea en cuanto a la fabricación. En cuanto a arquitectura, pues bueno, cada quien desarrolla la suya. Hemos visto tarjetas madres en lo que es por través de imagen, o la que pudimos ver hace tiempo atrás cuando vimos parte de lo que fue fuente de voltaje, que teníamos una arquitectura de una tarjeta madre totalmente diferente a las que hoy en día contamos en casa. Una computadora de escritorio. Estas fueron ya un poco más personales en comparación con las anteriores, un poquito más grandes, pero con una mejor forma de trabajo. A partir de que estas computadoras salieron al mercado, las anteriores, lo que eran los mainframes, lo que eran las instituciones de trabajo, lo que eran las computadoras personales anteriores, pues fueron desplazándose y poco a poco esas fueron ganando terreno y llamándose poco a poco computadoras personales, porque a pesar de que sea multiuso, sigue utilizándola una persona. Ya sea que yo la utilice, deje de utilizarla, llegue otro compañero, un familiar, y la utilice, sigue siendo computadoras para ellos. Pero sí, principalmente se llaman computadoras de escritorio. Esas computadoras, bueno, las conocemos, tenemos un gabinete en el cual pues está toda lo que es la unidad de procesamiento, la unidad de salida y las unidades de entrada. Es una computadora básica. Ya si queremos bocinas, escáner, teclado, bueno, se pueden adquirir de forma separada y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Por qué de escritorio? Estas se colocaban directamente en el escritorio y las teníamos encima. Algunas personas, el gabinete lo pueden bajar a una parte inferior, dejarla prácticamente a la altura del suelo o directamente en el suelo, pero pues eso llegaba a provocar detalles que las pudiéramos golpear, ya sea pateándolas, ya sea que les diéramos con la rodilla, con la silla. Entonces, muchas veces quien llevaba el trato feo era lo que es el gabinete. Debido a que esas computadoras, como les vengo repitiendo, se hicieron más populares, se hicieron más poderosas, se hicieron con mejor capacidad,
debido a que, pues bueno, estamos viendo que ya son un poco más económicas comparadas con las anteriores, ya son más accesibles. Pues bueno, las compañías empezaron perdón, las compañías empezaron a fabricarlas, pues IBM, Sony, en este caso pues la división Dell, lo que es Bio, lo que es HP, Compaq, etcétera, etcétera, pues bueno, decidieron crear sus computadoras y venderlas directamente al mercado, siendo estas las que empezaron a llegar directamente a las casas. Las primeras que llegaron a las casas fueron muy parecidas vamos a me regreso un poco, muy parecidas a estas, en las cuales, pues bueno, a pesar de ser un poquito grandes en comparación a las de hoy en día, pues bueno, podemos tenerlas en la casa, podemos dejarlas en algún rincón, en algún lugar, y cuando quisiéramos podemos acceder a ellas sin problema alguno para poder trabajar. Desde la popularidad de que empezaron a hacerse, empezaron a trabajar, empezaron a ser mejores, pues bueno, el costo era menos elevado, y sigo diciendo la comparación contra los mainframes, contra las supercomputadoras, pues entonces está para trabajo de casa, trabajo perfectamente bien, sin problema alguno, y puedo realizar varias tareas en ella. Aquí tenemos una pequeña computadora de escritorio, fue una de las primeras que salió, es una Macintosh, fue creada principalmente por Apple debido a que ellos se veían esa parte en la cual explotar no solo trabajar para las empresas, sino que ahora trabajar y diseñar precisamente para la gente en sus casas, que puedan trabajar directamente en su casa o que podamos trabajar en un lugar el cual puede ser un poco pequeño y no estar consumiendo espacios como computadoras anteriores. Aquí podemos ver parte de la evolución de lo que es la computadora Mac. Quise ver esta parte de Apple debido a que la ventaja que ellos tenían es que todo estaba interconectado, únicamente conectaba mi teclado y mi ratón y se acabó. Eso siempre fue lo que caracterizó a Apple, debido a que todo estaba en un solo, todo estaba enclaustrado o todo estaba encerrado en una sola caja, por así decirlo, en comparación a las PC, que pues tenía el gabinete por un lado, ahora tengo que conectar permítame. Ahora tengo que conectar el monitor, que es un cable. Ahora tengo que conectar a la fuente de corriente. Ahora tengo que conectar el ratón al, al gabinete, conectar el teclado. Si tengo bocinas, conectarlas. Si tengo una impresora, si tengo un escáner. Entonces, todo eran conexiones. Entonces, aparte de las bocinas y aparte de estos periféricos externos, pues bueno, lo que sí nos ahorraba bastante eran las conexiones al monitor internamente, y algunas máquinas ya tenían algunas bocinas. Yo llegué a ver algunas máquinas que ya tenían bocinas integradas y de ahí pues más fácil poder trabajar con ellas sin problema alguno. Hoy en día, hoy en día ya tenemos las que son all-in-one. Esas son PCs, computadoras de escritorio, no precisamente de la Macintosh, pero sí creadas como podemos ver, hay de Asus, de HP, el Bio, etcétera, etcétera, las cuales simulan o emulan este tipo de computadoras. Solamente conecto mi teclado, conecto mi ratón y a trabajar. Ya no tengo que estar conectando monitor, ya no tengo que estar conectando bocinas, ya no tengo que estar conectando más allá dispositivos periféricos. Ya lo que les repito, impresoras, escáner, bueno, entonces se tienen que conectar ya sea de forma local, alámbrica o a través de internet, a través de una Wi-Fi o un cable de Ethernet. Estas computadoras hoy en día son muy populares. La ventaja es esa, que hoy ya me olvido, llego con mi computadora, que es un monitor un poco pesada a comparación con una laptop, pero menos que una PC de escritorio, como estuvimos anteriormente. Llego, coloco el monitor, que ya es toda mi computadora, conecto mis periféricos y me pongo a trabajar. Algunas ya son touch, algunas son pantallas táctiles, otras todavía no. ¿Qué desventaja tenemos con estas? Ya no son expandibles. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Si ahorita yo quisiera colocar un disco duro, y el tamaño me lo impide porque algunas de esas máquinas me tienen una disco tamaño de laptop, que son de 2.5 pulgadas, me parece. La conectamos y listo. Ahora quiero una mayor capacidad. Si quiero una mayor capacidad y todavía no hay de laptop, es un disco duro bastante grande. Recordemos que vimos almacenamiento, vimos los tamaños anteriormente. Y cuando yo lo quiero insertar, no voy a poder. Si le quiero meter más RAM, posiblemente ya no tenga más slots, más que solamente uno, a lo mucho dos, los cuales puede que estén saturados,
o simplemente no tengo ningún slot para aumentar más RAM. Entonces, muchas de esas computadoras, el espacio interno, sí se ven bonitas. Aquí podemos apreciar esta Asus en la parte de trasera. Se ve muy bonita, se ve muy estética. Pero pues si quisiéramos colocarle algo más, pues bueno, sí nos causaría conflicto dejarla en la parte interna. En cambio, si tenemos un gabinete, tenemos espacio para 3, 4, 5, 6 discos duros, tenemos para 2, 3, 4 unidades ópticas, si tenemos floppy para 2 o 3 floppies, etcétera. Entonces, sí tenemos un lugar donde colocar el almacenamiento, y si la tarjeta madre sí nos lo permite, colocar 2, 3, 4 discos duros según la potencia y la capacidad de la tarjeta madre. Entonces, son muy buenas las computadoras, no ocupan espacio, pero pues no son muy expandibles que digamos al momento de querer aumentar o colocarle algún otro dispositivo de almacenamiento o de RAM. De ahí brincamos a las computadoras portátiles, pero todo el mundo las conocemos, las laptop o notebook, las cuales, pues bueno, es una computadora con rendimiento y capacidad similares a una de escritorio. Sin embargo, esas pues son transportables. Simplemente bajo lo que es mi pantalla, quito lo que es mi fuente de voltaje y me la llevo. Llego a otro lugar, la cual tiene batería mi computadora, la puedo encender, trabajar sin problema alguno, y la ventaja es que puedo estar trabajando con ella en cualquier parte donde yo lo desee, en la escuela, en el escritorio, en mi cuarto. Si tenemos algún lugar específico para estudiar, simplemente yo la transporto y no tengo que llevar monitor, teclado, ratón, CPU, ahora conseguir una conexión. Entonces, pues sí tenemos esa ventaja. ¿Por qué las computadoras portátiles han ganado buen auge? Precisamente por eso, porque son transportables, porque sus componentes son muy pequeños y hasta la fecha sigue siendo muy eficientes. Antiguamente, comprar una laptop era símbolo de bajar calidad al momento de querer trabajar con procesamiento vectoriales o gráficos, pero pues poco a poco se han ido ganando, al igual que sus uh, computadoras personales, han ganado cada vez más y más y más campo, porque son más eficientes, y les digo, los componentes son más pequeños, utilizamos una computadora, son muy portátiles y fáciles de trabajar, así como de utilizar. Ya no tengo que depender de tantos cables, solamente de uno, que en este caso es la corriente. Ya si queremos bocinas externas, pues otro cable más. Impresora, pues bueno, ya vemos que hoy con Wi-Fi ya no ocupo una conexión física, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que las computadoras portátiles han sido y han estado cada vez con un mayor auge en el mercado y con una mayor demanda. Y aparte ahora, con esto de la pandemia, pues bueno, se han visto la necesidad de producir más equipos, más potentes, pero desafortunadamente aumentar también costos. A lo mejor les ocurrió que deseaban comprar una computadora, la vieron, y dijeron, ¿sabes qué? Sus papás o ustedes mismos guardan un poco de dinero para cuando yo dé el primer pago, pues bueno, no sea tan pesado, pero resulta que van a ver su computadora y si costaba 5,000, 6,000, pues ahora cuesta 8,000, 10,000 pesos. Si costaba 10,000, ahora está en 12,000, 14,000, casi 15,000 pesos. Entonces, ahora sí que la oferta y demanda nos ha llegado a que esos equipos cada vez se hagan un poco más escasos, bueno, entre comillas, y pues bueno, se requiere una gran demanda para poder utilizarlas hoy en día. Entonces, tal vez cuando regresemos a clases presenciales en un futuro, esperemos, se está prometido que por ahorita en agosto, si así fuera, adelante, estos equipos cada vez van a ser menos utilizados, pero aún así el costo va a seguir muy, muy elevado por, como les digo, oferta y demanda. Otras computadoras que también son personales, los smartphones, así como las tablets. ¿Por qué son consideradas computadoras portátiles? Porque yo en mi celular puedo tener juegos, también tengo un procesador, tengo almacenamiento, tengo RAM, tengo chips que me ayudan al manejamiento de la información y los periféricos, y ahí mismo, si yo tengo instalado una paquetería informática, puedo crear un documento ahí, ya sea escrito, hoja de cálculo, presentación, lo mismo en una tablet. Entonces, estas computadoras cada vez son mejores, ya son más prácticas, en lugar de estar dependiendo de un teclado tan grande como el anterior, de un espacio tan grande, simplemente con una pantalla, como el celular o como de una tablet, podemos trabajar sin problema alguno. La única diferencia es la forma del propio dispositivo y la forma de trabajar. Otras computadoras portátiles se llaman los wearables, es tecnología prácticamente moderna, la cual podemos vestir o poner como una prenda más, como puede ser un iPhone, perdón, puede ser un reloj inteligente, como el que tenemos, ya sea algún tipo de manecillas,
digital, algunos reproductores de música que no solo nos revisan o nos dan el audio, también pueden ver la parte cardíaca, pueden estarse monitoreando nuestro sistema para verificar cómo estamos trabajando. Algunas básculas ya son también tecnología con inteligencia, a algunos componentes externos en medicina. Entonces, estos componentes también son computadoras portátiles, porque de igual manera tengo un procesamiento, tengo un almacenamiento, aunque aquí no puedo guardar información, pero sí puedo revisar lo que es mi correo electrónico, puedo revisar quién me está marcando por teléfono, puedo revisar si alguien está tratando de comunicarse conmigo. La información no la guardo en el dispositivo, simplemente la reviso y de aquí mando la información a mi teléfono o a mi tablet para que ahí se pueda almacenar la información. La única diferencia es eso, que aquí no tengo mucho almacenamiento local, porque pues solamente es para mostrar, para poder ver lo que estamos trabajando. Otra computadora portátil que hemos estado trabajando poco a poco y que se ha estado metiendo en el mercado, las computadoras en los vehículos, en la industria automotriz, debido a que ya hay computadoras tan sofisticadas que pueden revisar si el vehículo cuenta con una llanta baja, incluso identificar cuál es, si tenemos algún faro o algún bulbo o foco en este caso, el cual no funciona, también no lo puedo decir, el uso de combustible, la eficiencia, si ya requiere servicio, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez vamos viendo que las computadoras originalmente solo funcionaban para dar el sistema correcto para la gasolina, que entrara la gasolina correcta a lo que era la máquina de combustión interna, el servicio de aceite, el servicio de agua, y solamente era eso, nos indicaba si teníamos algún fallo de ellos. Poco a poco han ido evolucionando, cada vez han sido más potentes, hasta tal grado que ya tenemos sistemas de posicionamiento, GPS, música, audio, incluso hasta videos, ya podemos conectarle hasta más de una pantalla, las cuales si tenemos algún pasajero en la parte trasera del vehículo, si es un carro o una camioneta, con una pantalla totalmente individual que cada quien puede ver la película o lo que ellos estén bien, lo que ellos gusten ver. También podemos tener el procesamiento de música, que cada quien escuche una estación de radio diferente, o si podemos colocar una memoria, perdón, una memoria y escuchar la música directamente ahí. Entonces, cada vez esas computadoras se van haciendo más versátiles. Han sido, algunos mecanismos son grandes, otros son muy pequeños, pero simplemente hemos dejado de lado al humano en cuanto a lo que es el servicio de estar revisando ese tipo de componentes. Ayer que estaba acudiendo a lo que era mi vacuna, el día de ayer, les agradezco, jóvenes, por su comprensión el día de ayer. Iba para allá y antes de, ya bueno, ya salí, venía de regreso a su humilde casa y me tocó echar gasolina. Entonces, frente de mí estaba un señor que le pidió al dependiente de la gasolina que por favor le revisara y le checara los niveles de aceite, de agua, etcétera. Entonces, el vehículo no estaba muy viejo que digamos, y pues el chico sin problema alguno empezó a hacer el trabajo. Pero, ¿por qué el señor quiso que le hicieran eso? Porque la computadora le empezó a decir que por favor revisaran los niveles de aceite, así como los demás líquidos que la máquina, que la computadora, perdón, el carro requiere, y poco a poco, pues bueno, estamos confiando más en los vehículos. Tanto así que ya tenemos computadoras tan sofisticadas que pueden manejarse de forma autónoma y transportar personas, así como productos de un lugar a otro, sin la necesidad de que una persona esté llevando el vehículo. Entonces, esas computadoras cada vez son más poderosas, con espacios cada vez más pequeños. ¿Y qué recomendación podemos tener, chicos, cuando queramos adquirir una computadora? Pues principalmente saber el uso que se le va a dar. Si va a ser para jugar, para procesamiento de información, si va a ser para escritorio, únicamente el cual me permita almacenar, crear documentos y se acabó. Entonces no ocupo una tarjeta gráfica tan potente, no ocupo tanta RAM, pero es a lo mejor un procesamiento para que esta funcione y trabaje de forma más eficiente, si se requiere una unidad óptica o no. Una parte que a mí siempre me ha, bueno, para una característica que siempre me ha gustado darle a todas las personas que quieren adquirir una computadora, es el segundo punto, conocer el año en que fue lanzada o está en el mercado la computadora. ¿Por qué se los digo, jóvenes? Le ocurrió a una amiga que ella adquirió una computadora y en menos de un mes se le hizo súper, súper lenta.
Y me decía, es que es nueva, la saqué del paquete, y le digo, sí, le digo, la máquina es nueva, efectivamente, porque la sacaste de su paquete, nunca nadie la ha utilizado, pero ¿en qué año esta máquina fue presentada al mercado? ¿Desde qué año fue comprada? Entonces, a partir de ahí es donde nos vamos a dar cuenta si la máquina vale o no vale la pena comprarla. ¿Por qué? Las compañías que se dedican a la compraventa de equipo de cómputo, llámese Office, llámese Walmart, llámese Coppel, llámese Sam's, Liverpool, Segucom, ¿cómo se llama? Cualquier compañía que se dedique a la venta, no compraventa porque es comprar el equipo y te lo venden. De ahí la compraventa de equipo, quiere sacar una ganancia. Si yo compro ahorita un equipo que está en 2020, 2021, no se me vende, no se me vende, no se me vende, pues prácticamente ¿cómo se llama? Su costo va a ir disminuyendo paulatinamente, no a forma drástica, cada momento de abrirla, pero va a ir disminuyendo poco a poco ¿cómo se llama? Su costo, hasta que llegue un punto, entonces que cómpramela. Es que es nueva, sí, porque es nueva, porque les repito, la sacaste del paquete, pero a lo mejor ya pasaron 5 años y la computadora pues ahorita ya no es nueva, debido a que sus componentes puede que ya no estén fabricados, puede que sus componentes estén relativamente viejos. Imagínense que ahorita ustedes quisieran comprar una computadora con 3,000 pesos, la pueden adquirir, pero pues va a ser una computadora del 2000, 2009, 2012. Entonces, ¿qué capacidad, qué almacenamiento, qué memoria RAM va a tener qué eficiencia va a tener esa computadora? Entonces, de ahí es muy importante que si les gusta una computadora, ¿en qué año fue lanzada? No, que acaba de salir ahorita. No, 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 no. Bueno, sabes que no discuto contigo, dame el modelo y marca del equipo, prendo mi teléfono celular, prendo mis datos, o hasta llegar a mi casa, que ya tenga el acceso a internet, veo equipo, por ejemplo, el Lenovo, un ejemplo, A320. Ah, perfecto. ¿En qué año fue fabricada? No, pues que en el 2020. Pues se puede decir que tiene un año en el mercado y pues recordemos que una computadora no tiene no tiene una vida útil más allá de 5 años, porque cada vez la tecnología va aumentando. Si comparamos una computadora en el 2000 a ahorita 2021, pues prácticamente ahorita son inservibles. Si la comparamos del 2010 a ahorita 2021, pues son funcionales. En cambio, del 2015 hacia acá, pues bueno, podemos tener una computadora que nos puede trabajar, pero la computadora tendría ese pequeño detalle que no trabajaría como nosotros queremos. Entonces, hay muchas veces jóvenes que tengan mucho cuidado cuando quieran adquirir una computadora. Recordemos también, RAM, ¿cuánto tiene de RAM? Si ya es su máxima capacidad y si podemos aumentar la RAM, almacenamiento, de igual manera, ¿cuál es el máximo almacenamiento? Si es de estado sólido, si es de platillos, o es híbrido, ¿qué significa? Que tiene las dos. El procesador. ¿Por qué? Porque hoy en día están vendiendo computadoras llamadas que son Core, vamos a manejar Intel, el mismo ejemplo que tenemos aquí en nuestra presentación, un i7, y dice, no, si es un i7, es buenísimo, eso está prácticamente nuevo. Sí, pero ¿qué generación es? Generación 5, séptima generación, octava generación, décima generación. Investigar en qué generación estamos actualmente por lo mismo. Estas compañías no quieren perder y te van a vender la computadora como si fuera la octava maravilla del mundo, cuando realmente no son así. No tienen ese almacenamiento o esa capacidad o ese procesamiento, porque ya son computadoras viejas. Entonces, jóvenes, si alguien desea adquirir una computadora, puede hacer la investigación, recomendaciones nuevamente, para qué la voy a ocupar. Entonces, ocupo que tenga para juegos, ocupo que sea únicamente computadora de escritorio. ¿Qué ha ocurrido? Voy a comprar una computadora de escritorio muy sencilla, muy tranquila, una laptop en este caso para poder transportarla, pero quiero ponerle un juego que a lo mejor ahorita, por ejemplo, está muy de moda, el Resident 8, que es el Resident Villa, y mi máquina no lo va a soportar. Entonces, si yo quiero una computadora para juegos, pues que tenga mayor capacidad y pues tengo que invertir una mayor cantidad de dinero. Es como si alguno de ustedes ahorita me dijera, tengo 10,000 pesos en la bolsa y quiero comprarme un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, quiero comprarme un Ford Mustang, un Shelby Cobra, quiero comprarme un Lamborghini, pues lamentablemente nunca lo van a adquirir. En cambio, pues si quieren un vehículo que los mueva con 10,000 pesos, bueno, hay vehículos acordes a ese precio
pero recordemos que serán vehículos que ya han sido utilizados segunda, tercera, cuarta, quinta mano, o que tienen algún detalle estético y o de máquina. Entonces algo muy parecido ocurre con las computadoras. Si yo quiero una computadora de 5,000 pesos, pues un procesador Celeron, a lo mejor una RAM de 2, a lo mucho 4, ya no se puede expandir a más. Almacenamiento, pues a lo mejor 500 gigas de disco duro, tal vez 120 de estado sólido. Procesador, pues puede ser, ya habíamos dicho, un Intel, que es un Intel Celeron, que son de los más económicos, o un Silver o un Gold, que también siguen siendo muy, muy económicos, pero pues una gama muy, muy baja de procesamiento, y a la larga el equipo pues nos vamos a saturar y posiblemente no nos funcione muy bien el equipo. Como les comentaba ya en las clases anteriores, pues afortunadamente estos temas cada vez son más cortitos, debido a que estamos trabajando ya con lo que es la parte directamente de darle mantenimiento directo a un equipo de cómputo, debido, repito, debido a la pandemia. Desafortunadamente no podemos continuar teniendo este contacto, no podemos trabajar directamente de forma presencial, y pues de ahí que lamentablemente, pues bueno, no tengamos ¿cómo se llama? La capacidad de poder realizar el trabajo directamente en nuestra computadora. He conseguido lo que es un software, el cual es un juego para simular ser un dependiente de un fabricante de computadoras, y nos piden que ensamblemos computadoras. Todavía no lo he revisado, debido a que apenas lo acabo de descargar, debido a que he estado batallando para conseguirlo. Como es un software de paga, pues hay que pagar su licencia de uso. Desde ahí un poquito la demora de poder tener este equipo. Aparte, yo conozco y reconozco jóvenes que muchas veces vamos a tener un equipo, a lo mejor en mi casa tengo un equipo un poco limitado y este software no me va a poder ayudar. Entonces también estoy buscando la opción si podemos encontrar ensamblados en línea. Hasta ahorita solamente he encontrado propuestas para poder trabajar de esa manera, y no hay ninguna página concreta en sí para trabajar, debido a que la mayoría que se tenía para trabajar de eso eran Flash. Como el Flash ya falleció oficialmente en este 2021, pues esas páginas no se han actualizado al 100% y ya son totalmente incompatibles para trabajar con ellas, debido a que en su momento llegué a conocer varias páginas en las cuales me daban diferentes tarjetas madres, y pues el trabajo como era, ensámblalas, mover lo que era el ratón hacia lo que es el procesador, el disco duro, etcétera, etcétera. Entonces de ahí poder manejar qué es el almacenamiento. Jóvenes, de lo poco que hemos hablado ahorita, de lo que es computadoras, diferentes tipos de computadoras, alguna duda que tengamos, jóvenes, algún comentario, tal vez digan, no, profe, es que yo conozco esta otra computadora, o yo escuché, o yo he tenido el contacto, o yo revisé, o yo tuve la oportunidad de trabajar en algún momento, un familiar, un amigo, un conocido, tuvimos la oportunidad de ir a conocer el trabajo de alguien, de un conocido, repito, y de ahí pues ya vi lo que fue una computadora, vi lo que fue un mainframe, un servidor. Porque les digo, yo lamentablemente bueno, lamentablemente por la cuestión médica, pero afortunadamente ya estamos fuera de este peligro. Se tuvo una cirugía en Ciudad de México hace un par de años, no fue su servidor, sino mi niña, y en lo que ella estaba en cirugía, yo me distraje porque tenía un mainframe precisamente en la parte de laboratorio. ¿Por qué? Porque ese mainframe lo que estaba haciendo era ayudar a procesar la información de un robot que tenían directamente en cirugía. Ese fue mi niña, fue la segunda persona, perdón, que trabajó directamente con ese robot, bueno, que fue intervenido con ese robot para un pequeño reimplante que le iban a hacer en su pequeñito riñón. Le iban a hacer un pequeño reimplante de una válvula. ¿Y por qué se los comento? Que fue fascinante todo lo que estuve revisando ahí, todo lo que estuve viendo, y era un mainframe bastante, bastante poderoso, muy, muy bueno, y de ahí que la computadora, en este caso el robot, pudiera almacenar la información. Entonces, como podemos ver, el mainframe dice la verdad, estaba en un lugar específico para ese laboratorio. Tuve la oportunidad de ir al lugar, y el mainframe que tenían para lo que era el almacenamiento de información estaba bajo llave directamente dentro de las oficinas con un buen sistema de enfriamiento. Obviamente producía un poquito de ruido, pero sí estaban alejados de la oficina con intención de no molestar a los demás, a los compañeros cuando estaban trabajando.
Todo esto que les platico no fue aquí en Zacatecas, fue en el Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México. Y me vino a la mente cuando estábamos viendo lo que eran computadoras y cuando pude ver la computadora que estaban manejando para este robot que hace cirugías, era una máquina bastante grande, muy poderosa, que podía almacenar esta información y trabajar con los motores y la energía correcta para poder trabajar una cirugía tan delicada como la que podemos necesitar. Eh, bueno, ya basta de este tipo de cuestiones, jóvenes. Como les digo, estos temas cada vez son más cortitos, no nos hemos conectado, perdón, no podemos extender más esto porque sería muy tedioso, muy monótono. En la próxima clase vamos a revisar, voy a darles a conocer ya directamente el software, qué capacidades necesitamos y si es posible trabajar directamente con él para hacer el armado, el ensamblado de computadoras. También para tener en cuenta decirles yo, ¿saben qué, chicos? Ocupamos una computadora con estos requisitos. En caso de que no lo tengan, pues bueno, buscar una forma alternativa de poder hacer la evaluación de este parcial, debido a que sí me gustaría que pudiéramos tener el conocimiento de armado de la computadora. Algunos de ustedes armó su propia computadora en la casa, se la armó a un amigo, vio en internet cómo armarla, compró los componentes y la armó. Perfecto. Pero sin caso de que el equipo, en este caso el software, sea muy demandante para la computadora, pues buscaremos otra forma de hacer la evaluación, como les digo, chicos, de no afectarles y no hacer muy pesada esta evaluación. Entonces, como les digo, una vez más, este tema está muy corto. De mi parte sería todo. También vamos a ver lo que es la parte de errores emitidos a través de sonidos que emite la computadora para indicar algún fallo. También verlo debido a que muchas veces tenemos la computadora, pita y no, pues ¿qué está haciendo? ¿Por qué pita? No prende, no hay video, no arranca, me aparece una pantalla azul. Entonces, los pitidos, dependiendo del fabricante y dependiendo del problema, obviamente son diferentes y nos indican algún detalle que tengamos en la computadora, cómo poder identificarlos y si es posible repararlos. Entonces, ese sería prácticamente el próximo tema, que también va a ser muy corto. Entonces, jóvenes, de mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia, su comprensión por el día de ayer y nos retiramos. Si alguien va a desayunar, provecho. Si alguien quiere descansar un ratito de aquí a su siguiente materia, adelante. Jóvenes, como les digo, el tema es muy corto. Les agradezco su presencia. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Que le profe. vaya Nos bien. vemos. Nos vemos, jóvenes, que estén bien. Hasta luego.